Ya estamos partiendo, así que en este inicio, en la medida que vayan incorporándose al webinar, eh, mi función básicamente es darles la bienvenida, recordarles que hoy estamos conmemorando el Día Internacional para visibilizar y concientizar sobre el síndrome de Dravet. Y en vista de eso, coordinamos esta actividad, que va a ser un espacio para conocer un poco más sobre este diagnóstico, y un espacio también para poder aclarar algunas preguntas y ojalá poder conversar. Así que desde mi rol como coordinadora de educación de la Liga, agradezco a la Fundación Dravet Chile que tuvo la iniciativa de hacer este espacio para ustedes y también a todos nuestros colaboradores el día de hoy que se los voy a ir presentando. Los invito a que puedan ir escuchando las presentaciones y que puedan también ir haciendo sus preguntas en el panel de preguntas que dispone la plataforma. Eso lo pueden encontrar en el menú de herramientas. Hay una parte para poder dejar sus preguntas, ¿sí? Antes de partir ya con el desarrollo de los contenidos propiamente tal, quiero dejar con ustedes a Lidia Robles, cuidadora, mamá y también representante de la Fundación Dravet Chile. Ella nos acompaña desde Pirúa, desde la región del Biobío, y también nos quiere dar un mensaje en el inicio y en la bienvenida a todos ustedes a este espacio. Lidia. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptarme en este espacio. Soy venezolana, tengo ya 7 años acá en Chile. Y bueno, soy madre de un niño hermoso que se llama Ethan Zagaglioni. Tiene 5 añitos. Y bueno, ser madre en estas circunstancias, viviendo en conjunto con un síndrome desconocido, con una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente, es todo un desafío diario, porque uno como madre, hablo de mi experiencia como mamá, eh, uno como madre deja a un lado hasta cuidarse uno mismo, porque se está preocupando todo el día de que el hijo esté bien, de que no tenga alguna crisis, de que no haya un detonante, de que no haya algo que pueda ocasionar que nuestros hijos puedan descompensarse. Y es diariamente el cuidado, es una condición en la que es todo el día estar atento a ellos y por eso uno se aleja hasta en mi caso, hasta de estar con mi familia en Venezuela porque por el clima no lo puedo llevar, por las condiciones de salud. Entonces, hasta de eso uno privarse por amor a nuestros hijos. Y es todo esto una lucha constante porque también queremos que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces estamos todo el tiempo como buscando la forma de poder hacerlo mejor. Yo creo que todas las mamás que puedan estar acá unidas en este momento podemos pensar lo mismo. Estamos todo el día buscando la forma de que nuestros hijos puedan estar mejor. Entonces es una constante entrega con amor y dedicación para también buscar la forma de poder como mamá, como papá, abordar las necesidades que nosotros, lo máximo que nosotros podemos hacer para que nuestros hijos puedan estar mejor. Y este espacio para mí es importante porque creo que los médicos, tanto el personal de salud como nosotros como papás, debemos informarnos siempre porque hay cosas que van cambiando, hay medicamentos que se están descontinuando, hay tantos cambios que para nosotros es bueno estar actualizados para también poder informar a otro papá, a otra mamá que puede estar pasando algo similar a lo nuestro y que a veces por desconocer en cómo están las circunstancias, no damos el mejor consejo o no damos la mejor ayuda. Creo que igual me interesa que el personal médico conozca de esta enfermedad porque no sé si más adelante vaya a ser el médico que trate a mi hijo. Entonces es necesario que pueda estar capacitado. Y más cuando uno llega a una urgencia y uno dice, mi hijo tiene el síndrome de Dravet y te dicen, ¿y qué es? Nunca lo había escuchado. Es como muy común escuchar esa frase en urgencia. Y que tú digas, no, convulsiona con 36,5, con 37 grados de temperatura, dicen, no, mamita, eso no es fiebre. Y uno al explicar, es lindo cuando uno está en urgencia y el personal de salud cree lo que uno como mamá le está comentando, en qué circunstancias nuestros hijos pueden tener crisis y explicando.
En realidad a veces nos llevamos la sorpresa de que a veces los papás sabemos un poco más del síndrome de Dravet que el mismo personal de salud. Así que agradezco a todos ustedes por brindar este espacio y poder darnos la oportunidad también de expresarnos como madres y informar de manera en general a las personas que puedan conectarse y compartir con nosotros este tiempo. Ahora sí, gracias Lidia por esas palabras en el inicio, ¿cierto? Que son súper asertivas y vienen desde la realidad misma, ¿no? Em, Tuvimos harta gente que se interesó en este tema, yo creo que muchas madres, muchas cuidadoras, gente de acá, de nuestro país, también de parte de Latinoamérica. Y yo les quiero comentar que vamos a tener la grabación de esta actividad para que pueda estar disponible en nuestro canal y también sea una herramienta que pueda llegar a estos espacios que nos comenta Lidia, como los equipos de salud que a veces no tienen un especialista. Hay acá en Chile hay ciudades donde no hay especialistas. Entonces también eso va a estar disponible para ustedes. Bueno, y vamos a partir ya en lo que nos convoca hoy día, conocer de qué se trata esto, tratar de entenderlo un poco más. Y para eso le agradecemos la participación y la colaboración a la doctora Jovanka Pavlov. La doctora es neuropediatra, además es epileptóloga y trabaja en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Ella nos va a estar contando, y pusimos este título, ¿qué es el síndrome de Dravet? Hola, buenas noches. Mi nombre es Jovanka Pavlov. Yo soy neuropediatra de la Liga Chilena contra la Epilepsia hace 8 años. Así que hemos visto casos en la liga, en la práctica diaria. El Dravet, si bien es infrecuente, es la epilepsia, una de las epilepsias genéticas mejor descritas. Entonces, los que nos dedicamos a esto hemos visto casos y es un gusto poder ayudar a las familias que están viviendo con el síndrome de Dravet. A ver, acá. Bueno, ¿qué es el síndrome de Dravet? Chicaraca. Bueno, es una encefalopatía epiléptica y del desarrollo severa. ¿Qué es una encefalopatía epiléptica? Es que es una paciente con epilepsia que además esta epilepsia se asocia a un deterioro cognitivo secundario a esta epilepsia que es devastadora. Entonces, no es una epilepsia simple, es más complejo, son casos más complejos, afecta a 1 de cada 16.000 nacidos vivos. Al estar bien descrita, hay experiencia a nivel mundial sobre los pacientes con síndrome de Dravet, con la historia uno ya lo podría identificar. Como se definió en Marsella en 1978, la doctora Dravet, que era una psiquiatra que trabajaba ahí, con su grupo de trabajo, el doctor Renzo Guerrini, estaban describiendo pacientes con encefalopatía epiléptica y vieron que habían casos que asemejaban sus características, sobre todo esto que partían con crisis febriles. Entonces se definió desde ese momento que este grupo de pacientes tenía una entidad especial y dado que la genética ha ido avanzando, se empezaron a estudiar esta familia y se llegó a que efectivamente hay una causa genética detrás y más del 80% de los casos presentan una mutación en el gen SCN1A, que es un gen que es yo diría, el mejor definido dentro de la epilepsia, que es el gen que da la alteración. ¿Cómo uno lo identifica? Porque son pacientes que parten en el primer año de vida con crisis, comienza con convulsiones en un niño previamente sano y, y claro, es un niño sano que tiene crisis, que en general son gatilladas por fiebre y son bastante largas, más que lo habitual que las convulsiones febriles. Ese es un indicador. Como le decía, causa genética. Puse acá unos dibujos para tratar de llevarlo a, a la imagen. Tenemos un gen, el SCN1A, que está en el ADN. Este gen codifica para un ARN mensajero y esto que es lo que genera un canal, el canal de sodio, que este canal de sodio permite la comunicación entre neuronas y, bueno, como
bueno, no sé si todos saben, pero la epilepsia en general es un desbalance entre las cargas positivas y negativas del cerebro y tenemos más cargas positivas que generan las crisis. Entonces, al haber un canal alterado, se genera esta desregulación y aquí lo puse como más en visual. Aquí tenemos una neurona que conecta con otra neurona y este es el canal de sodio que estaría alterado en el síndrome de Dravet. Entonces se desregula la comunicación entre neuronas y aumentan las cargas positivas, lo que genera, o sea, la desregulación de esta actividad neuronal genera el síndrome y genera la epilepsia. Entonces, importante que también es denominada canalopatía porque es un canal puntual el que está alterado, el canal de sodio y voltaje dependiente. Esto se hereda, pero en general, porque también siempre está heredado de quién, los padres a veces se preguntan, en general 90% de las mutaciones son de novo, no se han heredado o no se encuentran en los padres, porque me ha pasado que se lo han preguntado por qué, y en general es algo de nuevo, o sea, pasó. No necesariamente que fue heredado directamente, sino que cuando se generó el bebé, se generó esta alteración en el genoma. Las manifestaciones clínicas, los primeros síntomas, bueno, siempre es que partan las crisis antes del año de vida, o sea, las crisis febriles en general, lo habitual de las crisis febriles, no Dravet, por decirlo así, es que parten al año y medio. Estas son crisis febriles que parten en el menor de un año. Se han descrito tan chicos como los 3 meses que ya parten con crisis febriles. Eso no es lo habitual de una convulsión febril simple. Estas son crisis febriles que parten antes. Generalmente son tónico-clónicas. Tónico es que el paciente se pone rígido y clónicos son los saltitos. En general, lo habitual es que sean clónicas y de un lado, o sea, tienen saltitos de una extremidad y lo prolongado que son. En general, el estatus convulsivo, que es, el estatus se define una crisis de más de 5 minutos, pero aquí los pacientes pueden llegar a tener 30 minutos convulsionando y estos pacientes tienden a tener crisis largas. 20, 30 minutos, que tampoco es lo habitual de un cuadro febril simple. A menudo las crisis son desencadenadas por fiebre, pero también pasa en estos casos que, por ejemplo, un baño con agua caliente puede generar las crisis. Es el calor, no necesariamente, o sea, la fiebre, pero también el calor y otros estímulos que pueden generar las convulsiones. El electro interictal, porque un paciente tiene una convulsión febril simple, uno pide un electro y está normal, pero estos son pacientes que la clínica manda porque sus crisis son más largas. Y bueno, al comienzo el electro es normal y cuando ya transcurre ya las otras etapas, porque la primera es una etapa febril, después hay una etapa de empeoramiento, ahí ya aparecen los electros que están alterados. ¿Ya? Y como decía, estábamos conversando recién que las crisis en este caso no necesariamente son con fiebre alta, pueden ser con fiebre 37 grados, 36, y los pacientes, eso para ellos ya es un gatillante de crisis. Entonces las crisis epilépticas son frecuentemente prolongadas y pueden evolucionar a estatus epiléptico, que le decía, que es un paciente con crisis de más de 5 minutos y en general en estos casos 20, 30 minutos. ¿Qué es lo que uno ve? El primer año, las crisis convulsivas prolongadas, a menudo, lo más frecuente, gatilladas por fiebre y hay un desarrollo normal. El segundo año la historia cambia y con la historia del primer año uno no sabe hacia dónde va a ir, difícil eh, aventurarse, pero el segundo año ya empiezan a haber otro tipo de crisis, aparecen las mioclónicas, que son así como saltitos muy breves, las crisis de ausencia, aparecen más crisis focales, y ahí recién se hace ver el retraso del desarrollo, que a mí me ha pasado que no todos tienen retraso del desarrollo, pero en general, o sea, el rango de retraso es súper amplio entre uno y otro niño. Y después, a la etapa 3, entre los 2 y 6 años, aparecen las alteraciones motoras. En los pacientes con Dravet está descrita una marcha especial, alteraciones del lenguaje, a veces tienen disartria, les cuesta hablar, les cuesta modular, por decirlo así, y conductuales, que algunos niños son hiperactivos, les tienen alteraciones de tipo atencional,
o también está descrito de la rama del trastorno espectro autista, que pueden tener esas características. Y en esa etapa, que es la de empeoramiento entre los 2 y los 6 años, ahí viene la mayor cantidad de crisis. Entonces ahí es donde ahí más podemos aportar, porque un buen tratamiento un buen tratamiento tanto en el base como el manejo de las crisis debería ayudar a por lo menos, o sea, tener una mejor calidad de vida. Después, la etapa 4, adolescencia y adultez, persisten crisis, pero bajan, en general con menor frecuencia y, bueno, en algunos casos, en general, hay una discapacidad intelectual establecida que puede ser leve o mayor. Factores desencadenantes de crisis, la fiebre e infección es lo más conocido, principal desencadenante de crisis, especialmente en los primeros años. Cambios de temperatura, el calor ambiental, baños calientes, estar expuesto al sol, solo eso ya puede generar crisis. También están descritos estímulos visuales, patrones luminosos, porque son fotosensibles estos pacientes, o sea, la luz, esa que se coloca en el electro, esa y otros tipos de patrones visuales que generen luz, pueden generar crisis, luces parpadeantes y son fotosensibles. Incluso la actividad física, cuando transpiran mucho, el ejercicio intenso, excitación o una emoción fuerte puede generar crisis. Entonces, hay que estar atento a todo y hace claro, la vida esté un poco circundando esto, todo lo que pasa con el niño para tratar de mantener a raya todos los desencadenantes. El diagnóstico se basa en una historia clínica detallada, o sea, si a uno le dicen paciente previamente sano, convulsiones, crisis prolongadas, sobre todo de una sola parte del cuerpo, hemiclónicas, antes del año, uno ya debería estar pensando que podría tener un síndrome de Dravet. Estos pacientes entonces tienen antecedentes de crisis prolongadas, el desencadenante, una vacuna siempre, ojo, porque la vacuna genera fiebre, eh, convulsión. Y hay que estar mirando la evolución del desarrollo, porque a veces va todo bien hasta los 2 años y ahí hay un cambio. El análisis genético hoy en día es cada vez más común que los neuropediatras, los médicos en general, estemos pidiendo panel genético y dentro de los paneles está el gen SCN1A, entonces es una herramienta que cada vez ha bajado más el costo y está más asequible y uno lo piensa más, entonces dentro de los paneles sale en general, uno encuentra que hay variantes patogénicas del tipo Dravet que a veces, bueno, esto es para otra charla, pero la variante patogénica a veces está asociada a Dravet y otras veces no, pero ya nos da un indicio de que podríamos estar con un síndrome de Dravet. La secuenciación del gen ya habla ahí tenemos el diagnóstico genético del síndrome, porque uno encuentra una mutación en general en el gen, puede pedir también puede pedir estudios genéticos como el MLPA o en un exoma uno debería encontrar la alteración genética que estamos buscando y más detallada para ver de qué tipo de mutación tiene y eso uno lo ve en secuencia exómica. El electroencefalograma inicialmente normal, así que bueno, por lo menos nos ayuda a saber que no es otra cosa, pero al comienzo son normales y después empiezan a aparecer las anomalías en el tiempo, cuando ya se establece la encefalopatía epiléptica en general. Y los estudios de neuroimagen también son normales al comienzo, después puede haber una alteración temporal o hacer esclerosis hipocampal posterior a las crisis, pero es más como una consecuencia que partan las resonancias que uno encuentra algo. Con respecto al tratamiento farmacológico, bueno, yo como médico también encontré interesante la página de la Fundación Dravet porque tienen harto apoyo bibliográfico y veo que están haciendo muchas cosas y están organizándose y eso es importante porque encontré que ahí tenían la mejor literatura de lo que estuve buscando y bueno, ahí hablan de cómo ordenarse, que es súper importante por esto que dicen algunas mamás que llegan a veces a un centro de asistencial y nadie sabe lo que es Dravet. Es importante este orden que sale en la página de la fundación y en las publicaciones que hace la fundación. Entonces me pareció interesante que
Bueno, lo primero que uno ocupa, y es lo que está más a la mano, el valproico. El ácido valproico siempre está a la mano en todos los países y es bastante efectivo y sirve como una monoterapia inicial. En segunda línea, uno empieza a combinar con lo que tiene. En general, en Chile por lo menos tenemos valproico, tenemos clobazam, tenemos levetiracetam, que también se ocupa en estos casos, tenemos topiramato como alternativas. Y bueno, las nuevas alternativas, y que cada vez, por lo menos acá en Chile, el cannabidiol se está usando harto y la fenfluramina, yo por lo menos no la he usado, pero la literatura lo describe que se puede usar en estos casos. No he tenido la necesidad, así que, pero interesante que están apareciendo nuevas cosas y funcionan. El cannabidiol ha sido bastante ayuda en los casos más complejos. Y lo que hay que tener súper claro es que, como les explicaba, que este es un canal de sodio que está alterado, los medicamentos súper contraindicados, que es lo que suelen pasar en la urgencia, que suelen cargar a los pacientes con fenitoína, están contraindicados. Bloqueadores de los canales de sodio, como carbamazepina, lamotrigina, carbamazepina, tienden a empeorar la enfermedad. Entonces, esos remedios no son la primera opción. O sea, si llega un paciente, lo primero que hay que hacer es benzodiazepina en la urgencia y bueno, manejo la fiebre también, que es súper importante. Y uno pudiera ocupar levetiracetam, que está disponible, valproico, pero no ocupar la fenitoína, que es lo que habitualmente se usa en las urgencias en Chile. Con respecto al tratamiento puse farmacológico, pero acá igual es importante hablar de que esto no es solamente fármaco, esto es un paciente que requiere múltiples apoyos y los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, todos los psicólogos son necesarios para un manejo multidisciplinario de esta enfermedad. Con respecto al protocolo de emergencia, me ha pasado que me han llegado pacientes a la consulta asustados, por ejemplo, que no se atienden conmigo en otro centro, pero que tienen, donde yo trabajo, saben que podían llegar a la urgencia asustados porque quieren tener un protocolo de qué se va a hacer, a quién van a llamar. O sea, en Santiago, como en cualquier parte de Chile, pasa lo mismo. Es necesario tener un protocolo y para dar esa primera línea en buena medida. O sea, los papás siempre están buscando quién los pueda recibir y cómo afrontar mejor esto. Y lo mejor es tener un protocolo organizado de qué se le puede dar a cada paciente. Yo creo que es como lo ideal. Entonces, el protocolo de emergencia, manejo de crisis prolongadas, administrar benzodiazepina de rescate. Hoy en día salió, no voy a decir el nombre porque es lo que se ocupa, midazolam bucal o el diazepam rectal. Son dos alternativas y tenemos una formulación comercial hecha de midazolam bucal en Chile, lo que lo hace más fácil. Y algunos pacientes igual prefieren el diazepam rectal porque es más fácil de aplicar. O algunos sienten que es más efectivo. Ahí va a depender de paciente a paciente. La segunda dosis, porque uno puede aplicar uno en su casa, en domicilio, si el médico dio la dosis adecuada para el peso y la talla, eso se puede ocupar. La segunda dosis ya hay que tener más ojo porque pudiera haber, si uno se pasa, una depresión respiratoria, pero siempre que lo tengan visto de antes, debería estar todo dado en las dosis que corresponden. Tratamiento de segunda línea en hospital ya es lo que les decía, que se puede cargar con levetiracetam un paciente así, o ya cuando es más complejo, considerar inducción anestésica si persisten las crisis. Y todo paciente con Dravet debería tener un protocolo personalizado. Y esto es lo que encontré súper interesante porque está en la página de la fundación, en estas guías del síndrome de Dravet desde la infancia a los adultos, que hay pacientes adultos con Dravet, que hablan de tener esto. Cada paciente debería tener personalizado datos personales, el nombre, qué edad tiene, qué está tomando. En una planilla que esté escrito, esto sería ideal, lo encuentro. Si la crisis es más de 5 minutos, tener qué dosis dar de midazolam bucal. En España ocupan el bucolam, acá tenemos el milda, 2,5, 5, 7,5, 10 miligramos, o tener el diazepam, que antes había una formulación gel en Chile, hoy en día están solo las ampollas, pero yo creo que padres con pacientes que tienen muchas crisis necesitan un entrenamiento para poder usar este tipo de fármaco y lo van a saber usar.
Y bueno, si continúa a ir a urgencia y tener claro que todos estos fármacos, ya sea lo que le decía la fenitoína, la cosamida, fosfenitoína, la carba, oxcarba, rufinamida, no los pueden usar porque en general aumentan las crisis, ¿ya? Existen casos que los usan, pero no es lo habitual y no es lo recomendado. Pero bueno, uno siempre conoce el caso que es distinto, pero en general la indicación es no usarlo. En urgencias, si la crisis ha cedido, estabilización, bueno, el manejo de la vía aérea, antitérmicos y contacto con neurólogo o neuropediatra para que alguien ayude en el manejo, porque como se sabe, no todos saben qué dar, pero si está este protocolo, lo encuentro perfecto. Y bueno, se podría dar valproico, levetiracetam endovenoso, pasar de azepam, lorazepam, midazolam, clonazepam. Y si no se puede por vía venosa, pasar intramuscular, pero bueno, ahí los enfermeros saben mejor que nosotros cómo pasar por otras vías los remedios. Y el paracetamol endovenoso es súper bueno y baja harto la temperatura, es una buena medida. Opciones terapéuticas adicionales que estamos conversando con la mamá que está como nuestra panelista, la dieta cetogénica. Esto se puede hacer en Chile, en general se puede hacer en todos lados, pero requiere una coordinación del equipo, sobre todo para el inicio, y también es una opción que es súper útil, efectiva en el 40-50% de los pacientes, mejora el control de crisis y puede reducir hasta las alteraciones conductuales. Entonces, si pensamos que después se ponen medio inquietos, pueden tener algún tema conductual, la dieta, y uno lo ve en todo, en TEA también, la dieta, si uno regula algunas cosas, las cosas mejoran. Estimulación del nervio vago ya se usa más en adultos, no es algo habitual en niños, pero puede considerarse paciente con epilepsia refractaria, tasa de respuesta de 37 a 60%. Y las terapias de investigación, a mí lo que más me llama la atención es la terapia génica, que al ser el Dravet tan bien definido cuál es el gen, cómo se alteran los genes, cómo se altera el gen, ya se están buscando opciones de terapia génica, pero claro, esto espero verlo en el futuro. El pronóstico y manejo multidisciplinario, lo que le decía es que no son solo fármacos, porque hay comorbilidades que vienen de la mano de tener un síndrome de Dravet. Discapacidad intelectual leve a severa, alteraciones motoras, esto que tienen una marcha como con las piernas así como tienen un poco de ataxia, les cuesta mantener base de sustentación, trastornos del lenguaje, problemas conductuales y trastornos del sueño. Me tocó en la liga ver un paciente que tenía, no sé, muchas crisis en la noche. Después no le hice seguir, no llegó a control, pero era impresionante que cada vez que dormía tenía, no sé, 20 crisis. Eh, el paciente después se perdió, pero ahí me quedó claro que un síndrome de Dravet puede generar alteraciones del sueño, sin duda. El equipo multidisciplinario, neurólogo infantil, neurólogo adulto, los neurólogos adultos como que con la genética todavía no están recién conociendo la parte genética de los neurólogos infantiles, sabemos que es parte de nuestro día a día, pero yo creo que cada vez se está educando más y se está diagnosticando incluso cuando ya los pacientes son adultos. Y de todas maneras sirve saber cuál es el diagnóstico de un paciente. La enfermería especializada, que tenemos a nuestra enfermera que nos va a ayudar con el manejo de las crisis, el neuropsicólogo, kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, y ayuda mucho en los grupos de apoyo a pacientes, los grupos de padres, porque mueven, a nivel mundial siempre mueven y eso siempre genera beneficios para los pacientes. Y bueno, la parte que uno no quiere decir, pero que del síndrome es que lamentablemente tiene una mortalidad alta. Para finalizar, tiene un 15 a 20% y es esta muerte que uno no quiere, que es la muerte súbita en epilepsia, pero pasa. Y bueno, hay que trabajar para que los pacientes estén estables y sus epilepsias estén relativamente controladas para que esto no pase. Esa es la meta. Eso, y los invito a la página porque hay harto material de apoyo y tenemos ahí a la muñequita, la Trini, que puede ayudar y llegar en forma más cercana a los niños para que entiendan los niños, los cuidadores, de qué se trata la epilepsia. Eso, gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Ahí, como les comentaba, es un kit digital que tenemos desarrollado para niños, niñas y familias, donde hay harto material educativo, hay pictogramas, hay videos más orientados a los niños para explicar
qué sucede en el cerebro cuando ocurre una crisis, por ejemplo, porque hay que tomar medicamentos. Así que los invitamos a visitar la página y es un landing dentro de nuestra página. En el área de educación lo pueden encontrar. Bueno, yo les estuve compartiendo en el chat, gracias a la Alejandra Holguín, que por ahí la vamos a conocer en unos minutos más, que es fundadora y presidenta de la fundación, pero además hoy día ya es encargada oficialmente de redes sociales de la Red Epilepsia Refractaria Chile. Les cargué ahí unas imágenes de la credencial que ellos como fundación promueven y difunden. Así que en el chat lo pueden encontrar. Los invito a seguir haciendo sus preguntas en el panel que tiene dispuesta la plataforma. Y ahora le voy a dar la palabra a Catherine Moreno, nuestra enfermera del área de educación, que también tiene harta experiencia en la atención más clínica y también en educación a familias y cuidadores. Ella nos va a estar hablando en particular del manejo de crisis, pero en específico el manejo de crisis en este diagnóstico, síndrome de Dravet. Gracias, Loreto. Gracias a ustedes por estar esta tarde. Vamos a hablar un poco de esto del manejo de crisis. Yo llevo ya como 10 años trabajando en la Liga Chilena contra la Epilepsia y la verdad es que debo reconocer que desde los años que yo partí hasta ahora ya se habla un poco más de Dravet. Ya no es una patología tan desconocida como era cuando yo llegué a la Liga, que tener un niño con Dravet en la Liga era así como, wow. Ahora yo creo que con el acceso al tratamiento, con la difusión que hacen mucho las agrupaciones, la Fundación Dravet de España, es un diagnóstico que está un poco más conocido, pero claro, en el manejo, siempre en epilepsia nos quedamos un poco como, no todas las epilepsias son iguales y sin duda las epilepsias en el síndrome de Dravet tienen sus características particulares. Entonces vamos a tratar de aquí de desarrollar un poco este tema. Siempre me gusta partir recordando esto. La epilepsia es la enfermedad neurológica no transmisible más frecuente en el mundo, pero que tiene un alto impacto. Y este impacto va más allá de las crisis. ¿Ya? Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. El impacto se ve reflejado en la calidad de vida, en la calidad de vida de las personas con el diagnóstico de su familia. Y como nos contaba Lidia al principio, es bien impactante ver una familia que cambia todo su mundo cuando aparece el diagnóstico. Cuando aparece el diagnóstico de epilepsia, cuando aparece el diagnóstico de esta epilepsia por una causa rara, digamos, genética, y cómo el manejo de las crisis pasa a transformarse en esto del día a día, en este estrés un poco de lo que significa. ¿Ya? Entonces, por eso me gusta siempre partir con esto, el impacto de la epilepsia, a veces el manejo de las crisis puede ser una cosa medio automática, pero claro, el temor de que este niño tenga crisis pasa a ser parte importante de esta carga familiar, por lo tanto no debemos olvidar este punto en el tratamiento también. Este pequeño esquema del cerebro para ver la cantidad de crisis que podemos encontrar. No todas las personas con epilepsia tienen el mismo tipo de crisis. Sí, algunos tips que nos comentaba la doctora al principio, estas crisis, en el caso de Dravet, febriles, que aparecen a temprana edad, de una parte del cuerpo, ya las sacudidas no de todo el cuerpo, nos tienen que dar indicadores. Pero después, en la medida que evoluciona el Dravet, el paciente puede quedar con distintos tipos de crisis, ¿ya? Focales, generalizadas. Entonces, siempre es importante, más allá de tener un diagnóstico, Dravet, epilepsia, preguntarle a la familia cómo es la crisis que tiene su hijo, este niño. Y así nos vamos a poder preparar para lo que a este niño le va a pasar. Y también rescatar un poco lo que dijo Lidia, apoyarnos harto de las familias, ya que la familia sepa más que yo como enfermera de esta patología está bien, porque ellos lo viven día a día. Ellos se han preparado, ellos consultan distintos especialistas en el tema. Entonces, no hay que perder eso. Yo creo que a nosotros como equipo de salud, si nos toca recibir este caso, que la familia sepa mucho, tiene que ser una ventaja para nosotros, no verlo como una amenaza, ya sacarnos un poquito ese modelo. Ya la familia nos va a aportar harto en qué le gatilla la crisis y cómo actuar frente a la crisis, cuánto le dura y por qué esto, que pueden llegar a la urgencia, para ellos es una urgencia, ¿ya? Porque probablemente sea con 37 o con 36,5 y que no es fiebre por definición, pero para esta patología sí es importante. Aspectos generales del manejo de crisis. Las crisis focales dependen persona a persona. Entonces, contar
con el diagnóstico, que nos cuenten qué esto que le está pasando, que puede ser una cosa que nosotros vemos como simple, pero que en realidad es una crisis, nos va a permitir prepararnos de mejor manera. En general, las crisis focales, cuando podemos observar, vamos a proteger a la persona que se empieza a comportar de forma rara. Aquí dentro del manejo está tomar el tiempo. Las crisis focales suelen ser cortas, segundos a minutos. Y siempre en un comportamiento raro, que puede ser una crisis focal. Ahora, ¿qué nos puede alentar de crisis? Eventos repentinos, estereotipados y de breve duración. Las crisis focales se define que van desde segundos a minutos. Y durante el evento siempre es importante evaluar el compromiso con conciencia, preguntando el nombre, dónde está, mostrando objetos, nombrando palabras fáciles de recordar. Posterior a este evento, si tiene memoria de lo que pasó, si recuerda lo que le dije. Y cuando no hay desarrollo en lenguaje o hay algún tipo de discapacidad, en general, si yo le hablo a un niño, por ejemplo, el niño va a tener alguna respuesta. Puede que no me responda verbalmente, pero va a hacer algo, se va a mover, me va a mirar. Si no hay respuesta ante una persona a la que yo le hablo, a un niño que yo le hablo, debo asumir que esta crisis es con compromiso conciencia. ¿Ya? Es lo que uno le llama así quedarse desconectado o pegado. Las crisis focales con compromiso conciencia, termina la crisis y la persona, el niño, rápidamente recupera su estado de base. Vuelve a ser la persona que era antes. Ya en general, las crisis focales, el manejo es más como de observador, de proteger y no y estar atentos a lo que pueda pasar. En la crisis generalizada, lo que conocemos como convulsión, la crisis tónico-clónico generalizada, lo que sucede es que ambos hemisferios cerebrales tienen esta descarga eléctrica normal, como le decimos nosotros. Por lo tanto, la persona, lo primero que sucede es que pierde la conciencia. La persona que tiene esta crisis no sabe lo que le está pasando, no siente dolor. Por eso nosotros decimos, no es una persona que sufre. En realidad nosotros sufrimos, nosotros nos asustamos. La persona no siente dolor, no sabe lo que le está pasando. Ambos hemisferios cerebrales tienen la descarga eléctrica normal y por eso todo el cuerpo se manifiesta. No es que sea más grave tener crisis generalizadas o tener crisis focales. Es solo la distribución de la descarga eléctrica la que hace que se manifieste una parte del cuerpo o todo el cuerpo. Lo siguiente que ocurre que la persona pierde la conciencia es que todos los músculos aumentan el tono. ¿Y cómo se podría traducir esto? A que todos los músculos del cuerpo se aprietan, se ponen rígidos. ¿Ya? Por eso si yo estoy sentada, por ejemplo, y me ocurre esto, me puedo caer, si estoy de pie me voy a caer. Como todo se aprieta el tórax y el aire que está en los pulmones sale expulsado y al pasar por las cuerdas vocales se puede escuchar un grito, que no es un grito de dolor, un grito como del fondo de la garganta, una cosa bien desgarradora, se le llama un grito gutural, que es bien difícil de imitar, prácticamente imposible. Como todo se aprieta, si yo tengo orina en la vejiga, al apretarse mi abdomen, me voy a orinar. Si no, no me voy a orinar. Por eso hay crisis de este tipo en que las personas se orinan o no, no es un signo de gravedad. Además de que todos los músculos se aprietan, aumentan el tono, hay clonías, hay sacudidas del cuerpo. Y si uno quisiera imitar esto, imitar una crisis, la verdad es que estas son como acciones opuestas en el cerebro. No se pueden hacer ambas cosas a la vez. Por eso se piensa que estas personas están poseídas, ya sea por algún dios, por algún demonio. ¿Ya? Como todos los músculos se aprietan, toda la musculatura está apretada, nada se traga durante esta crisis, la saliva que está en la boca se acumula y al haber sacudidas del cuerpo se bate y se ve como si fuera espuma. Lo que pasa en esta crisis es como cosas más mecánicas, que siempre es importante recordarlas y entenderlas para que así nos baje un poco el estrés frente a esta crisis, sepamos lo que puede ocurrir y cómo debemos actuar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en caso de presenciar alguna de estas crisis? De lo primero que tengo que hacerme cargo es que este evento siempre me va a generar temor. Ya hasta en equipo de salud yo creo que nos ponemos más nerviosos aún. Entonces mantener la calma va a ser mi primer objetivo. Despejar el lugar. Yo ya sé que con esta crisis hay sacudidas del cuerpo, debo evitar que se golpee con lo que está alrededor. No sujetarlo, porque los movimientos vienen como comandados del cerebro. Entonces no saco nada con sujetarlo. Lo que debo hacer es tratar de evitar que se golpee. Poner algo blando debajo de la cabeza. ¿Qué cosa? Lo que yo tenga a mano. Un bolso, mi chaqueta. Si yo ya sé que alguien, por ejemplo, en el colegio, alguno de mis niños puede tener esta crisis, me voy a preparar y voy a tener un cojín a mano.
Vamos a tomar el tiempo. Esta crisis dura 2 minutos, pero para mí, que estoy nervioso, es como que no para nunca. Mi percepción del tiempo está alterada. Por eso hay que controlar el tiempo con reloj y pedirle a otra persona o pedirle a otra persona que mire la hora. ¿Y por qué nos da tanto miedo esta crisis? ¿Por qué nos angustia tanto? Porque vemos y sentimos que a la persona le cuesta respirar durante este evento. Y es efectivo, la persona tiene dificultad para respirar durante esta crisis porque toda la musculatura está apretada. Eso impide que el aire ingrese a los pulmones libremente para ventilar. No es porque la lengua se corte, se trague o se vaya para atrás. Anatómicamente eso es imposible que ocurra. La lengua sí queda entre los dientes y la mandíbula al estar sacudiéndose. La lengua se puede morder, pero eso no es grave. Es más grave tratar de abrir la boca, poner un pañuelo, un palito, etc. Esta dificultad respiratoria que tienen las personas en esta crisis no es apnea, no es que se queden sin respirar, es que respiran, pero les entra aire, pero con dificultad. Por 2 minutos no causa daño, causa más daño tratar de hacer algo en la boca. Ahora nosotros decimos esta crisis dura 2 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad eléctrica en el cerebro se prolonga en general por 2 minutos. ¿Cuándo vamos a saber que la crisis terminó? Cuando el cuerpo se relaja o ya no se sacude. Pero a diferencia de lo que pasa con las crisis focales, esta persona no despierta inmediatamente, ya no recupera la conciencia al tiro. Una vez que el cuerpo se relaja, la respiración se restablece solita, no hay que hacer mucho más. Lo que sí debemos hacer es ponerlo de lado para que bote la saliva que se acumuló en la boca, puede salir con un poquito de sangre. Vamos a esperar a que recupere la conciencia. Y este periodo sí es largo, 15 a 20 minutos en promedio, ¿ya? Eh, no es, tampoco es un despertar que va a despertar así como de ensueño. Es un despertar a veces súper errático. Abre los ojos, quieren salir arrancando, no me conocen, se ríen, no saben dónde están. Entonces, hasta que no sepamos que esta persona volvió a ser la persona que antes de la crisis, que este niño es el niño que era antes, debemos asumir que está en este proceso de recuperar la conciencia. Como les digo, puede ser largo. Una vez que recuperan la conciencia, que ya están bien, pueden referir a veces un poco de dolor de cabeza o dolor muscular, les va a dar sueño y hay que dejarlos dormir. Durmiendo es la forma de que este cerebro se recupera de esta descarga eléctrica. Entonces, dependiendo del contexto en que ocurre esta crisis, proveer un traslado seguro a su domicilio, si esto ocurre en la calle, en el colegio, o disponer de un espacio cómodo para que pueda descansar. Ya posterior a que descansan, pueden recuperar sus actividades de forma habitual. ¿Cuándo debemos pensar que estas crisis, que en general se comportan así, la crisis focal es bien cortita y la generalizada 2 minutos, pero con una recuperación de conciencia más larga, está rara y hay que trasladar a servicio de urgencia? Las causas más frecuentes por las que vamos al servicio de urgencia es la primera crisis, generalmente convulsiones o crisis generalizada, cuando no tenemos el antecedente diagnóstico de epilepsia y esto ocurre, nos pilla de imprevisto. Recuerden que las crisis epilépticas es un síntoma de la epilepsia, pero también puede ser un síntoma de otra cosa que ocurrió de forma aguda. Ya, por ejemplo, si me baja mucho el azúcar, puedo tener crisis epilépticas, por lo tanto, por eso en el primer evento se consulta a la urgencia, para saber por qué ocurrió. En mujer embarazada que tiene crisis, ver que todo esté bien con el feto. La causa más frecuente por la que vamos a urgencias es porque hay lesión a consecuencia de la crisis, golpes, caídas. Y en crisis febriles, las crisis provocadas por fiebre, siempre es importante consultar para tratar la causa de la fiebre, ¿ya? Porque si no, la crisis se puede repetir. ¿Cuándo vamos a sospechar que la persona que está en crisis tiene un riesgo? Y nosotros vamos a tener que proveer un traslado seguro y lo más expedito al servicio de urgencia más cercano. Una crisis convulsiva que dura más de 5 minutos o se repite en breve periodo de tiempo, una o varias crisis focales que se prolongan por más de 10 minutos o si la persona no recupera la conciencia después de 1 hora de la crisis. Estas son las recomendaciones generales ya para acudir a servicio de urgencia en caso de crisis. Pero en los niños que tienen Dravet, ya en las personas ya que tienen Dravet, sabemos que cuando parten las crisis, como nos comentaba la doctora, pueden aparecer de esta forma generalizada, después mioclonía, después otras
manifestaciones de crisis, y sabemos también que cuando aparecen las crisis, ¿por qué es tanto angustia para la familia? Porque estas crisis en general se prolongan en el tiempo, ¿ya? Cuando aparecen a veces salen de este comportamiento habitual. Por eso la mayoría de los pacientes con Dravet y de otras epilepsias en que ya esto se conoce, tienen indicados medicamentos de rescate o SOS. ¿Qué son los medicamentos de rescate? Son medicamentos que se indican para estos casos específicos. También es una indicación personalizada. El médico va a decir en la receta, cuando la crisis dura más de 3 minutos, 5 minutos, o cuando las crisis se repiten tantas veces durante el día, le va a indicar un medicamento para que sea administrado por los cuidadores. Y dentro de los cuidadores nombramos a los padres, los cuidadores generales, la familia y el colegio, el jardín infantil también. Somos la red de cuidadores. Y lo que generalmente se indica son benzodiazepinas. Ya lo que tenemos disponible en general, clonazepam, puede ser oral o sublingual en comprimido. El diazepam rectal, que era la indicación habitual, hoy día ya casi no se usa mucho. Es difícil acceder a la vía rectal de un paciente en crisis y es difícil también cuando este medicamento debe ser administrado en el colegio, en los jardines infantiles, por un tema legal. Lo que más se indica ahora es el midazolam, que puede ser administrado por la mucosa oral, nasal y también por vía rectal. Y como nos comentaba la doctora midazolam, tenemos, hasta hace poco teníamos la presentación en Chile solo de la ampolla en la que había que extraer la dosis de medicamento con la jeringa, con aguja, pero para administrar el medicamento en la mucosa oral hay que sacar la aguja, y hoy día también tenemos la presentación de la jeringa prellenada que viene lista, ya que tiene un costo un poco mayor, ¿ya? Pero ambas alternativas sirven. No hay que tenerles miedo, ¿ya? Estos son medicamentos seguros, están pensados para que los usen los padres, ¿ya? Por lo tanto, si esta indicación llega al colegio, asegurarse que venga el medicamento con la jeringa o la jeringa prellenada y la indicación médica, y se administra en la mucosa oral. Eso quiere decir que es entre la encía y la mejilla, no dentro de la boca, no es que lo trague, sino que va, nosotros recomendamos hacerlo hacia abajo, aquí entre la muela y la mejilla, ahí la jeringa, y se administra la dosis de medicamento. ¿Puede salpicar un poco? Sí. Si está en una crisis generalizada, va a salpicar, pero lo que se alcanza a absorber por la mucosa es suficiente para detener la crisis. ¿Qué va a pasar posterior a esto? La crisis debería detenerse y el niño debería dormir. Ya no va a tener este despertar un poco más errático, se va a demorar un poquito más, pero va a dormir. Entonces no hay que tenerle miedo. El médico también va a indicar cuántas veces puede usar esto si tiene crisis. Una vez, si se repite la crisis, lleve la urgencia, o puede administrarlo 2 veces y si se repite, lleve la urgencia, pero en general son medicamentos seguros. Sí estar atentos para los papás, también esta recomendación para los equipos de salud que nos pueden estar viendo, es cuándo usar el medicamento, solo cuando las crisis se prolongan en el tiempo, no para todas las crisis. ¿Ya? Porque a veces también nos pasa que consumen y consumen y consumen benzodiazepinas y nos damos cuenta que es para todo. No, es cuando las crisis se prolongan. La mayoría de las crisis tienen su duración, paran solita. Por eso estar atentos siempre a la frecuencia de uso o cuando cambia el patrón de las crisis. Me lo habían indicado para esta crisis y ahora resulta que veo que mi hijo tiene otro. Siempre consultarlo, mejor conversarlo. ¿Ya? Puede que no sea crisis, puede que sí. Entonces ahí hay que ir ajustando las indicaciones. Y como lo comentaba la doctora, esto es lo más recomendable. Esto se está tratando de implementar para todas las epilepsias, para el manejo de todas las epilepsias que llegan a urgencia. Pero sin duda, en los pacientes con síndrome de Dravet, que es una epilepsia, un tipo de epilepsia que tiene estos medicamentos que están contraindicados y que son los medicamentos que a veces tenemos de primera línea en un servicio de urgencia, no solo pensando en un gran hospital, pensando en una posta rural, en un SAPU. Entonces, contar con esto sin duda nos va a ayudar. Ya esto lo podemos traducir a nuestra realidad chilena o a nuestra realidad Latinoamérica, porque ahí aparecen, esta es en la que está en la página de Fundación Dravet de España, y claro, hay nombres de medicamentos que no están disponibles, por ejemplo, en Chile. Algunos sí, otros no. Entonces, esto sí, sin duda, con nosotros como equipo de salud acostumbrémonos a esto. Si los papás llegan con esto, ayudarlos en completar estos formularios. En los colegios tienen muy buena acogida esto. Saber qué hacer, tenerlo por escrito, saber qué registrar, por ejemplo, es ideal y nos va a permitir
entregarles más seguridad a las familias, po, que también es parte del objetivo del tratamiento, mejorar la calidad de vida, ya que se sientan seguros de mandar su hijo al colegio, que sientan seguros de que si llegan su hijo a la urgencia, los vamos a atender bien. Como comentaba la doctora, el tratamiento tiene múltiples aristas, el tratamiento para las epilepsias en general y en Dravet también. Fármacos anticrisis, sabemos que hay fármacos que están contraindicados, otros que sí se van a poder usar. Y en estos casos en que ya se habla de epilepsias bien específicas, que se conoce la causa, también se accede a tratamientos específicos. Otros fármacos de última generación, la dieta cetogénica, y en algunos casos también está descrito la cirugía, ya para el control de las crisis. Pero nunca hay que olvidar que este niño que tiene este síndrome de Dravet, también producto del propio síndrome o producto de que es niño, que tenga epilepsia y síndrome de Dravet no evita que se enferme de otras cosas. Por lo tanto, estar atento a el tratamiento de las comorbilidades que pueden aparecer propias del síndrome o que pueden aparecer porque van a aparecer cosas, porque lamentablemente que tenga esto no evita que tenga lo otro. Entonces pueden aparecer déficits atencionales comunes en los niños y vamos a requerir tratamientos para todas las comorbilidades. Y en estos casos a veces se confunde. Se confunde, por ejemplo, una alteración de conducta con las crisis. Entonces ahí nosotros como equipo de salud tenemos el deber de acompañar, de educar, de ir a veces descifrando junto esto, porque no es fácil de repente que alteraciones cognitivas pensamos que es por la epilepsia, pueden ser por los fármacos y en realidad puede que sea una comorbilidad. En el caso, el equipo multidisciplinario aquí va a ser fundamental el apoyo, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, etcétera. Y cuando hablamos de cuidados integrales, en estos casos de síndrome de Dravet debemos estar atentos a esto, que para el resto de la población infantil puede ser habitual. Cuando hablamos de epilepsia en general, los factores precipitantes de crisis cambian el orden. Son otros los que más provocan crisis, pero en caso de síndrome de Dravet, atento, fiebre. ¿Qué pasa con las vacunas? Hay varias publicaciones al respecto y claro, lo que se recomienda hoy día es vacunar por los beneficios que tiene para evitar enfermedades infectocontagiosas, pero siempre en estos pacientes se recomienda el uso de paracetamol para el control de la fiebre o algunos medicamentos de rescate en caso de que ocurra. Ya no es que los niños con Dravet sean más propensos a las vacunas, que las vacunas les hagan más mal, es por el tema del cambio de temperatura. ¿Ya? La fotosensibilidad, también nos comentaba la doctora. La fotosensibilidad no solo tiene que ver con la exposición a computador, la exposición a la tele, tiene que ver con luces, el sol, y también se describe por patrones geométricos. Ahora, algo que nunca se les va a olvidar es que la fotosensibilidad es un efecto binocular. Entonces, si se tapan un ojo, esto se puede mitigar un poco. Entonces ahí también un tips y para nosotros como el resto de la población, si vemos a alguien con un ojito tapado, no mirarlo raro. Puede que tenga esto y está tratando de evitarlo. La temperatura corporal sin duda es un tema, ya yo creo que lo más difícil de Dravet, porque claro, nosotros siempre como equipo de salud nos enseñan fiebre sobre 37,5, pero ¿qué pasa con este niño que chuta, cambió la temperatura en verano, que hacía tanto calor y tiene crisis? Y yo creo que esa es una angustia también para las familias. Entonces no hay que subestimarlo, tratar de acompañarlo, tratar de cómo lo podemos hacer, buscar alternativas juntos. Aquí yo no me atrevería a decir, esta es la regla para todos, porque también, como nos comentaba la doctora, el Dravet tenemos distintos como espectro. Algunos sí son súper sensibles a la temperatura, otros no tanto. Entonces, a ir buscando el acomodo. Y por eso este es un tratamiento integral y bien específico, ¿ya? Démonos tiempo de conversar. La adherencia al tratamiento, recordemos que no solo estas pacientes, estas familias están con el tratamiento para la epilepsia, pueden estar con tratamiento para otras comorbilidades, lo cual hace que este niño no tome solamente un fármaco o dos, puede que tome 4, 5. Siempre estar buscando alternativas, mejores alternativas, ¿ya? Y también aclarar con la familia los mitos. Hay hartos mitos también respecto al tratamiento, que se toman en ayuna, uno de a la vez. Entonces, irlo conversando. La privación de sueño también es un tema, es un gatillante de crisis y se ha descrito que en estos pacientes hay problemas del sueño. Los fármacos para la epilepsia solo van a controlar las crisis,
¿ya? Entonces, la privación de sueño requiere algún tratamiento específico o requiere alguna otra intervención que podamos complementar, ¿ya? No todas las terapias de las comorbilidades son con fármacos, pueden ser otras intervenciones. Porque cuando se habla de cuidado integral, en general se trata de proporcionar los tratamientos adecuados para cada área. Pueden ser farmacológicos, no farmacológicos, para mejorar la calidad de vida, no solo de la persona con el diagnóstico, sino de las familias, de sus cuidadores, ¿ya? No queremos ver cuidadores sobrecargados, porque eso tampoco sirve. Y no queremos ver cuidadores enfermos tampoco, porque tampoco es bueno, ya para el paciente ni para ellos mismos. Entonces, por eso, instancias como estas, de hablar un poquito, de poder aclarar algunos tips. Yo sé que cada persona que está aquí conectada hoy día, que tiene algún familiar, algún hijo con síndrome de Dravet, tiene su experiencia propia, ¿ya? Entonces, todo es válido. Lamentablemente no tenemos una regla general para todos, ya no tenemos una receta como nos gustaría a todos, pero sí conversarlo, ir aportando desde nuestras áreas, nos va a permitir lograr el mejor tratamiento para estas familias. Y con eso ya termino nuestros datos de contactos y voy a dejar de compartir. Gracias, Katy. Han llegado algunas preguntas, así que invito a quienes están conectados a que puedan hacer sus preguntas ahora, porque vamos a partir con este bloque aquí bien cortito. Antes de partir, para darles tiempo a que puedan mandar sus consultas, quiero darle la palabra a Alejandra también, que estuvo organizando este espacio junto a nosotros, junto a la Liga. Alejandra es fundadora y es presidenta de la Fundación Dravet Chile. Y hoy supe que además está como encargada oficial de redes sociales de la red. Así que, Alejandra, algunas palabras tuyas y el significado de este espacio y de este día para ustedes como fundación. Sí. De principio, muchísimas gracias por el apoyo que ustedes nos han otorgado, sobre todo este espacio. Para nosotros uno de los objetivos principales es poder visibilizar y educar sobre el síndrome de Dravet, que antes era tan poco conocido, ahora podemos decir que resuena un poco más. Y eso es gracias también a ustedes, a las personas que nos van siguiendo y van replicando lo que nosotros queremos dejar. Bueno, como bien dicen, hoy día se conmemora el Día del Síndrome de Dravet, es por eso que también realizamos esta charla, así que agradeciéndole. Y como decía la doctora y la enfermera, nosotros para nuestras cuidadoras, para nuestras familias, también hemos creado una credencial eh, que va, está ahí, es una credencial del niño donde están sus datos personales y si necesita llegar a urgencia, al reverso tienen un código QR y ese código QR va a ir a un documento donde está todo el tratamiento del niño, quién es el médico tratante, cuáles son los medicamentos, en qué horarios, cuál es el SOS que está tomando y también como lo hizo la Fundación de España, también tenemos que todas los medicamentos que están contraindicados y al final va un pequeño eh, descripción de lo que es el síndrome de Dravet y así puedan saber los que van a atender a nuestros hijos. Oye, Alejandra, Entonces, yo las conocí, perdón, hace algunos años cuando estaban constituyéndose como fundación. Me acuerdo sí, que hicimos esa vez cuando obtuvieron la personalidad jurídica y todo. Y sí. te quería preguntar como en qué están en términos de los desafíos que tenían en aquella época, que era como avanzar en el catastro a nivel nacional. Y con respecto a esta credencial que la dejamos también ahí en el chat, ¿cómo se puede obtener? ¿Se obtiene entrando a la página con ustedes? Un poco hoy día cómo está funcionando, cuál es el contacto para entrar a la página, cómo Claro. se deriva, cómo Ujú. difunden esto para que los médicos puedan referir a la familia a ustedes. Sí, miren, nosotros igual tenemos médicos que nos están apoyando, como la doctora Quitral y el doctor Vega de Valparaíso. Ellos siempre están ahí dispuestos a colaborarnos.
También tenemos sigue el doctor Ángel Aledo, y como uno de nuestros también de nuestros médicos que nos está apoyando. Y bueno, ¿qué se nos viene? ¿En qué estamos trabajando? Seguimos trabajando en la difusión. Queremos hacer la red de profesionales Dravet en Chile para que las familias, porque lamentablemente pasamos por un momento, sobre todo al principio, que es cuáles son los médicos que están tratando, que saben de Dravet. Son muy pocos, entonces queremos, para las familias queremos tener este apoyo también. ¿Cuáles son? No sé, si estás en el norte, si estás en el sur, porque lamentablemente igual todo se concentra en Santiago. Así que en eso estamos trabajando. Así que los médicos que nos quieran colaborar con esto, bienvenidos sean, ya sean médicos, ya sean kinesiólogos, fonoaudiólogos, todos los Enfermera, que vienen, claro, todos los sí, que sí. vean el síndrome de Dravet y sepan. Gracias, Entonces, Alejandra. eso. Muchas gracias. Espera, Aquí, una última ya, cosita. lo de la credencial El, que te preguntaba yo, eso, Lo de la credencial, bueno, esto nosotros resguardamos harto a las familias, así que cuando entran a la fundación, nosotros les mandamos el formulario para que puedan llenarlo y si quieren tener la credencial, ahí pueden contactarse con nosotros. ya. Y ahí lo que querías Ujú, decir tú que te sí. interrumpí. Bueno, estamos haciendo varias actividades y una de las actividades también que se viene es el simposio del síndrome de Dravet que lo está organizando Dravet Latam, en donde también estamos apoyando. Se va a hacer en Buenos Aires, Argentina. Se va a hacer el 4 y el 5 de julio. Ah, ya, Así que va a pronto. haber sí, muy buenos expositores. Bueno, éxito con eso. Gracias, Alejandra. Gracias. Vamos a ir a responder algunas preguntas en estos minutos que nos quedan. Hay una pregunta, doctora, que la puede responder usted, puede comentar Catherine también, en relación a que si puede aclarar el tema de los riesgos asociados a las vacunas en pacientes con el síndrome. Y en específico si se refiere a aquellas vacunas que tienen como el riesgo de hacer un cuadro febril. ¿Es eso en específico? O sea, yo diría que las vacunas en general, porque ya que tienen una reacción inmunogénica, pueden generar calor, fiebre. Entonces, las vacunas de por sí, independiente cuál sea, puede generar un cuadro febril y los pacientes pueden presentar crisis. Entonces, en estos casos hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que uno casi que los vacuna en el servicio de urgencia y tiene todo listo para pasarle ya sea un antipirético o algo directamente endovenoso. Y hay pacientes que por su historia no han tenido tanta reacción y uno le da la indicación del manejo de benzodiazepina y paracetamol en forma ambulatoria, pero hay como le digo, casos y casos y siempre es mejor vacunar, pero tomando las precauciones necesarias. Perfecto. Entonces, con la fiebre el tema ya. Bueno, hay una pregunta acá para la Katy, que yo no sé si existe alguna denominación para esto. Dice, Alejandro nos pregunta si existe alguna forma o nombre del grito que ocurre cuando ocurre la crisis. Si se llama grito cultural, es el nombre técnico, Ya, el pero grito es una gutural. cosa por mecánica más que por dolor. Por eso pensaba que las personas tenían dolor durante la crisis, pero es la mecánica que hace que se escuche este grito que no es una cosa aguda, no es que chille, como un poco del fondo, por eso. Pero se llama grito cultural. Acá hay una pregunta y un tema bien interesante que lo conversamos con la Alejandra cuando estuvimos preparando el temario de hoy, que tiene que ver con el síndrome, pero más en la vida adulta. Eh, También nos pregunta Marian con respecto a eso, ¿sí? Mi hija tiene Dravet, diagnosticada en 2002, tiene 26 años. Cerca ya de la adultez, ¿cómo se debiera manifestar este síndrome? Yo sé que la doctora es neuropediatra, ¿ya? Entonces ahí les dejo la pregunta instalada, porque sé también que las chicas de la fundación tienen algo de eso
trabajado como fundación, así que ahí quien quiera tomar la palabra para comentar, O sea, la es que doctora, vamos a partir por ella. la enfermedad tiene tres etapas. La etapa febril, que son los más chiquititos. Después tiene una etapa de empeoramiento en que le decía que a partir de los 2 años aparecen distintos tipos de crisis, las crisis mioclónicas, las crisis de ausencia. Y ya más grande, en la adolescencia, adultez, en general la enfermedad se estabiliza. Eso por lo menos lo que está escrito. Yo no veo muchos pacientes adultos que tengan Dravet, no. No tengo ese seguimiento, pero la literatura refiere que los pacientes se estabilizan, baja la cantidad de crisis y baja la tendencia a estatus, pero hay que mantener igual el tratamiento y bueno, ahí se va ajustando según la necesidad del tratamiento, pero ocupan los mismos fármacos y en adultos por lo menos valproico estaba descrito, topiramato, levetiracetam, clobazam. No hay tanta experiencia en los fármacos nuevos porque está más descrito el uso en niños, pero básicamente como la enfermedad está más estable, hay que trabajar con las comorbilidades y las crisis que no son tan frecuentes. Eso, Pero entonces es un, perdón, también se describe harto alteraciones de la marcha, problemas de muscular, entonces eso a veces se confunde con crisis, pero en general las crisis está descrito que se estabilizan más adultos, pero hay que atender las comorbilidades. no es un síndrome que remite con la edad, porque aquí también nos pregunta Judith, si este síndrome en la etapa de la adultez se cura. No, es Ujú. una alteración genética, entonces no difícilmente se va a curar. Sí, la epilepsia como que se estabiliza más y el tratamiento de las comorbilidades persiste de por vida. Gracias. ¿Alguna otra que quiera comentar sobre esto mismo? Ya, ahí nos dice Marian que ha estado estable con Ravotil, Copox y Depaquene. Gracias, Marian. ¿Existe alguna relación entre este síndrome y los trastornos del espectro autista? Lo pregunto por una mamá también que nos comenta con respecto a su hijo, que ha pasado por distintas etapas y que está ahora en la etapa de la adolescencia con muchos problemas conductuales asociados al TEA y que ha sido muy difícil poder estabilizarlo con fármacos. ¿Hay relación entre este síndrome en particular y TEA, como la hay entre epilepsia y TEA? ¿O no sabemos? O sea, es una encefalopatía del desarrollo, entonces, ya sea por la variante que tiene, porque no está tan descrito que hay distintas variantes de alteración del gen, pero hay algunas que dan un compromiso cognitivo más severo que otras. Pero dentro de esta alteración que genera la propia epilepsia y la genética de la enfermedad, los pacientes pueden tener trastorno espectro autista y lo que lo hace más complejo porque hay que manejar más fármaco, más terapia, pero puede ser parte de tener Dravet, tener características autistas. Catalina nos pregunta, soy cuidadora, mi hija tiene síndrome con 9 añitos. Primero que todo agradecer el espacio, contar con esta información es muy importante para las familias. Dentro de las morbilidades, quizás comorbilidades, ¿qué pueden decir de la escoliosis y si existe algún método para prevenirla? Algo nos comentó la Katy de las dificultades en la marcha. ¿Qué se Está pudiera descrito que decir? está descrito que los pacientes con Dravet tienen esta epilepsia de bien difícil manejo y progresan con dificultad cognitiva que puede ser en distintos grados, digamos. Y las alteraciones de la marcha también, entonces se recomienda que dentro de las terapias integral esté la parte de traumatología, ortopedia. La escoliosis muchas veces no se puede prevenir, pero se puede detectar a tiempo y otorgar los tratamientos adecuados para lograr un mejor manejo, ya sea con corsé, en algunos casos más graves quirúrgicos. Pero entender que, por eso decía, dar los tratamientos adecuados a cada necesidad, porque la epilepsia es una cosa y la parte de la muscular es otra, va a necesitar a lo mejor otro equipo de especialistas que atienda esto. Aquí las chicas de la red a lo mejor nos pueden decir si los pacientes en general son candidatos a Teletón, por ejemplo. En general tienen varios niños que tienen su tratamiento en Teletón y que ahí hay un tratamiento como bien integral y más
vinculado a los trastornos motores de la marcha y lo que es la neurorehabilitación infantil. Sí, me dicen que sí. Ya. Vamos con la siguiente pregunta que dice, mi hijo después de una crisis generalizada, ella siente que quiere como llorar. Entonces, si no sufre, dice ella, ¿por qué llora? ¿Y por qué pierde la conciencia? O sea, la conciencia se pierde porque ambos hemisferios cerebrales están activados, eso es hiperexcitado, entonces la conciencia es lo primero que se va. Eh, yo creo que ahí es como súper personal. De todas las personas que yo he visto, lo que me han contado de crisis, y hay un estudio también que se hizo hace poco en la liga, de la percepción que tienen los pacientes que tienen crisis generalizadas. Ya esto se hizo en adolescentes y adultos. En general, para ellos no saben lo que les pasa, no les duele nada, pero la reacción que observan de su entorno al despertar es lo que les provoca a veces esta angustia, porque despiertan en un entorno que está muy asustado. Muchas veces no les cuentan lo que les pasa y eso genera este sentimiento que tienen de que algo muy malo les ha pasado y que les da tanta vergüenza y que les genera también otros problemas de ánimo. Entonces, nosotros vimos una crisis, por ejemplo, en que la persona en este recuperar de conciencia se reía, que es como lo opuesto a lo que nos cuenta la mamá. Entonces, yo creo que aquí cada despertar es único. Lo que sí hay que tener claridad y tranquilidad de que lo que ocurre durante la crisis está activado por el cerebro, pero pasan muchas cosas mecánicas, que nosotros a veces como observadores le damos alguna connotación. Este despertar puede ser con risa, puede ser con llanto, y lo que yo le recomendaría siempre a los testigos de crisis, que pueden ser los padres, puede ser la familia, puede ser el colegio, es contarle a la persona lo que le pasa. ¿Ya? Para nosotros, por eso yo digo, nosotros sufrimos porque nosotros nos asustamos y nosotros le damos una connotación desde nuestra experiencia, que también es válido. Pero también contarle a esta persona para que no tenga esta sensación de despersonalización, no sé lo que me pasa, no tengo control sobre mi cuerpo. Y ahí podemos ir ayudando también. Voy a hacer, a ver, la última pregunta en relación a que dice, ¿es frecuente o no que se indiquen fármacos de rescate en este diagnóstico? ¿Y cuál es la postura que pudiera tomar el colegio o el establecimiento educativo frente a esta necesidad? ¿Tiene obligación de poder suministrarlo y tener el fármaco disponible en el colegio? De repente hay varias familias que hay como un poco de resistencia de parte de los establecimientos. Entonces, ¿cuál es la experiencia y cómo se debiera abordar esta necesidad del niño en el colegio? ¿Es frecuente que se indique primero, doctora? Es frecuente y en mi experiencia como tratante es cada vez mejor llevado por los colegios. En otros países nunca ha sido un tema, aquí como que de a poco se ha ido abriendo el tema y cada vez los colegios lo asumen mejor. Uno da con la receta médica, la indicación clara, en general los colegios lo aceptan. Siempre hay gente que está más temerosa, pero hoy en día yo diría que es cada vez más abierto a recibir el tratamiento. Y es lo que Ujú, debería ser, es lo que uno claro. espera. Katy. Claro, desde el punto de vista, nosotros vemos harto este tema porque nos movemos harto haciendo educación a colegios sobre epilepsia en general. Yo creo que el temor es parte de nosotros, ¿ya? Por eso decía, no hay que tenerle miedo a este medicamento, está pensado para ser usado en la casa, en el colegio y recordar que todos somos garantes de derechos de los niños. Nosotros tenemos el deber de cuidar a un niño y sobre todo el equipo docente cuando estamos a cargo de este niño, ¿ya? Por lo tanto, tienen la obligación de contar con el medicamento. Nosotros, como papás, debemos proveer el medicamento al establecimiento, llevarlo nosotros con la indicación médica, y el colegio tiene la obligación de administrar este medicamento en las condiciones que dice la receta. ¿Ya? La ley en Chile, la Ley General de Educación también lo establece en uno de sus artículos, ¿ya? Entonces, pero no tenerles miedo y nosotros, bueno, como institución existimos para esto, nos pueden consultar a través de nuestra página web, de nuestros canales de comunicación en redes sociales, porque claro, el temor Sí, está, pero sí, nosotros vemos mucho ese temor
pero yo estoy de acuerdo con la doctora, cada vez eso es mejor aceptado, mejor tomado por el colegio y ha ayudado mucho que hoy día la indicación no sea vía rectal. Y Sí. ahí ojalá que siempre no fuera vía rectal, porque a veces lo que a los profesores les complica mucho es que todavía, sobre todo en escuelas especiales, hay, hay pacientes que tienen esa indicación. Entonces también yo creo que eso ha aportado un montón. Quiero hacer la última pregunta, porque también se nos repite harto, y es con relación a uso de oxígeno en crisis. Katy, si la puedes responder tú, y luego le damos la palabra a la Alejandra para ir cerrando ya el webinar. No, no, en la crisis hay dificultad para respirar. No es que no respiren, que necesitan, les entra poquito aire. En general, pasa la crisis 2 minutos y recupera la respiración solito, no es necesario administrar oxígeno. ¿Cuándo se administra oxígeno? Que nos pasó hace poquito en un colegio, cuando hay otras patologías de la vía aérea en que ahí pueden requerir. Si llegamos a una urgencia con crisis, nos van a poner oxígeno, sí, porque cuando la crisis llega a la urgencia, ya se asume que esa crisis lleva mucho tiempo o se ha repetido y vamos a apoyar con oxígeno, pero no es necesario tener oxígeno en el colegio ni en la casa, excepto que exista una indicación específica. Gracias, Katy. Ya vamos a ir cerrando porque ya nos pasamos un poco en el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho a Lidia, que fue el motor de esto, haber partido, ¿cierto? Ojalá que en Tirúa hayan escuchado este webinar. Si no se pudo, lo vamos a tener disponible en grabación para que tú lo puedas compartir. Lo mismo a Alejandra, que también estuvo ahí coordinando con nosotros, a la doctora Jovanka Pavlov, que ella se acercó hace muchas semanas a decirnos yo quiero ayudar, así que por favor invítenme, así que gracias doctora. Y a Katy, que también siempre está presente en nuestras actividades como enfermera del área de educación. Quiero dejarles la palabra ahora abierta para hacer el cierre, partiendo por ti Alejandra, que vi que tenías Ya. la mano levantada. Sí, bueno, era para hacer unas preguntas, pero en honor al tiempo, quería saber si podríamos mandarle unas preguntitas a la doctora, si ¿Sí? podría contestarla, porque ahí Estudiar, así que estoy dispuesta. genial, genial. Entonces ahí voy a, no sé si el correo o algo, Loreto, por ti, te Ahí mando la, lo coordinamos internamente. claro Yo te puedo que poner en ya, contacto con la doctora o ya, me los mandas a través sí. del correo. Vemos cómo se puede resolver y ver de qué forma quizás podemos hacer algo colaborativo que nos permita que esas preguntas, que deben ser preguntas que se repiten mucho, se Sí, en la puedan... familia, en el chat ¿sí? porque nosotros tenemos un chat interno de familia y ahí es donde se ha repetido bastante las preguntas. Bueno, en honor al tiempo, como decía, agradecer nuevamente, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias a Lidia, que fue una de las propulsoras de hacer este webinar, tuvo la idea, hoy día estuvo todo el día en el CEFAM de Tirúa haciendo, o sea, dando la información. Así que muchas gracias a cada una, a la doctora, a la enfermera, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Eso, muchas gracias. Doctora, Eso, un gusto participar y como decía Loreto, sí, ganas de acercarnos más a los pacientes como liga, por lo menos en mi perspectiva, tenemos acceso a muchos pacientes y se puede hacer muchas cosas y es un agrado trabajar en la liga por eso. Así que ahí estamos con las... En realidad podríamos, como dice Loreto, dejarlo establecido porque puede servir de material de apoyo. Y sí, podemos como generar algo que nos permita hacer algo más interactivo o que quede disponible para que se visualice, hacer como un pool de preguntas, algo así que sea específico de esto y que tengamos expertos que puedan responder. Ahí podemos darle una vueltita con la Alejandra y generar algo. Gracias. Lidia, Bueno, agradecida completamente porque que, que puedan escuchar también la necesidad que presenta una mamá eh, es algo grandioso porque se alivia la carga. El hijo para uno no es una carga, pero vivir con todo esto te produce llevar una mochila de preocupaciones, de incertidumbres, qué pasará con mi hijo, eh, esto saldrá otra patología, con qué médico lo veo.
Entonces, que ustedes abran estos espacios para nosotros poder quitar ciertas dudas y quedarnos con conceptos claros, ayuda muchísimo. Así que le agradezco a todas por su tiempo y a todos los que también se conectaron para poder tener conocimiento del síndrome de Dravet. Gracias por celebrar juntos. Sí. Feliz día. Catherine. Nada, dar las gracias por esta instancia. Para nosotros, yo también soy enfermera de la Liga, y siempre estos espacios son de mucho beneficio. Y nada, pues quedamos a disposición de lo que ustedes puedan necesitar. Y para la gente que nos está viendo a través de nuestros canales de contacto, nuestras redes sociales, siempre respondemos todo. Y derivamos también a los especialistas correspondientes para dar la mejor respuesta. Así que muchas gracias. Bien, lo dejamos hasta acá. Me sumo a los agradecimientos a nuestras expositoras, a quienes nos ayudaron a coordinar y a todas las familias que están viviendo hoy día un día especial de conmemoración y de visibilización de esta realidad que viven. Nuestro abrazo súper fraterno y nuestras ganas de colaborar en todo lo que podamos como liga. Buenas noches a todos y lo vamos a dejar hasta acá. Ya mañana lo subimos a YouTube para que puedan compartir. Buenas noches a todos.